Bienvenidos a la segunda parte de esta primera lección, se podría decir, del curso de dibujo. La segunda parte del curso de dibujo, como queráis. Repito, igual que en la vez anterior, vuelvo a decir que yo no soy profesor, yo no soy docente, pero sí que llevo dibujando toda la vida, soy tatuador desde 2008, dibujo tradicional y arte tradicional en la plataforma morada que me podéis seguir por allí, y si tenéis el Prime sin gastar me apoyáis un montón. Y básicamente hoy vamos a trabajar el tema de las luces. No sé cómo lo titularé exactamente o cómo lo explicaré en el título exactamente, pero hoy va de iluminación, hoy va de las luces, de las sombras, de cómo interpretar la luz en la referencia que tenemos sin necesidad de copiarla al detalle. Porque ya digo que esto es dibujo artístico, no es fotorrealismo. Si queréis fotorrealismo, hay un montón de artistas con un talento de la hostia en redes sociales y tal. También hay mucho tramposo, que parece que dibuja fotografías, literal, y luego hay mucha trampa, hay mucho truquito de edición, hay mucho truquito de iluminación para que se vea el dibujo mejor de cómo está y tal. Pero aquí solo hay una halo de luz enfocando aquí. Arte tradicional, dibujo, la cámara no tiene polarizado ni nada, es una cámara de un Xiaomi, o sea, más sencillo y más simple no lo puede haber. De hecho, se verá peor, pues se verá peor la lección anterior, por eso se ve mejor esto respecto a la anterior, porque no se veía genial al no ser una edición de vídeo super mega profesional que te cagas. Pero eso, intenté retocar un poco solo el contraste y tal para que se viese un poco mejor la lección anterior, pero aún así decidí, fuera de cámaras y fuera de stream, con el portaminas que nos va a ocupar hoy no voy a utilizar el de mina de H, la mina dura, hoy voy a utilizar una mina media, una mina de una dureza estándar, es una mina HB, porque lo importante hoy es la luz, pero tampoco hace falta que la hagamos perfecta. Esto va a ser un estudio de la luz. Para aplicar todos los conceptos que hemos visto en la primera parte y en esta, abajo haré el mismo dibujo ya con total libertad de no tener que explicar cómo encajar y demás, aunque de vez en cuando pues inconscientemente se me escape alguna cosilla que tampoco vendría mal a modo de repaso en cada parte respecto a la anterior. Vamos a hacer un estudio de la luz de la referencia, y la referencia, como veis aquí, es solo esta parte, la parte de los huevos. Este huevo está cortado en la referencia, lo tengo un poco así porque así agarro mejor con el sketchbook la revista donde la tengo, y de paso pues puedo acercar un pelín más hacia donde está la cámara también, porque hoy vamos a trabajar en esta parte y está más lejos, y si lo acerco más se va a ver peor, o sea, se me va a ver más la cabeza a mí y demás. La fuerza no la ejerzo sobre el papel ni sobre el portaminas, la ejerzo sobre el borde donde me estoy agarrando. Esa es la forma en la que va a temblar menos, pero vamos, que no hace falta que quede súper perfecta tampoco, porque ya digo que hoy prefiero que quede una línea más o menos. Además vemos ahí arriba, nos podemos ayudar en este encajado, me voy a ayudar para ver un poco más las formas de cada elemento y de cada parte, y nos podemos ayudar un poco también con eso, ¿vale? Hace un poquito el truqui de la mente rookie. Y si queda un poco así, pues no pasa nada, porque le va a dar un poco de perspectiva y tampoco pasa nada. O sea, ya digo, no pretendo que me quede exactamente igual este y este. O sea, lo importante es que lleguemos al resultado final de la forma que mejor nos funcione y de la forma más funcional. Vamos a decirlo así, porque decir perfección en el dibujo artístico es un poco arrogante, si me preguntáis a mí. Tengo que andar con cuidado porque, claro, la mina es más blanda. Ya digo, no hace falta que nos quede exactamente igual este dibujo y este. De hecho, este se va a ver distinto porque este va a ser manchado, por así decirlo, y este tiene mucho rayajo y no he manchado, por decirlo de alguna manera. En alguna zona sí que se ve un poco más manchado,
pero es porque la mina es muy dura y el papel es muy satinado, no tiene prácticamente grosor y parece mancha. Pero como visteis, no rellené. Básicamente hice garabatos, como aquí, pero me quedó así, salió así. Y parecen manchas, pero no son manchas. Me voy a basar más en este tipo de sombreado, porque me parece más bonito en Sketchbook ese tipo de sombreados y tal, que no un sombreado súper difuminado y tal, que eso sería más para un dibujo más serio, por decirlo de alguna forma. Aquí lo importante no es que quede perfecto y no es que quede pues todo súper mega pulido y tal. Y en el de abajo, el resultado final, por decirlo de alguna forma, en la conclusión, en la tercera parte de la primera lección, que sería un poco la conclusión del proceso, tampoco es innecesario, pero sí que es verdad que un poquito más pulido va a ser para que se vea claramente en el proceso todos los conocimientos que hemos estado dando estos días. Vamos a sacar, mejor dicho, las luces, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que no voy a meterme con detalles todavía. Estos, por ejemplo, que son detalles de la veta de la madera, no los pondré, sino que vamos a buscar eso, el resultado que se entienda cómo hemos interpretado la luz, no cómo es. En el dibujo artístico no hay que buscar lo que es, sino lo que interpretamos en lo que vemos. En esta parte sí que da igual que no se vea tanto los trazos, o sea, si se ve todo más ensuciado, entre comillas, no pasa nada, ¿vale? Podemos ver que este tornillo tiene una especie de efecto oxidado en esta parte y que nos puede engañar con que a lo mejor es luz, pero no. La luz está justo ahí, justo debajo, justo haciendo una especie de diagonal y hay una especie de sombra que hace la luz ahí. Así que vamos a hacer ahí eso. Que vamos a ayudarnos del manchado para el encajado. Que eso no lo dije en la anterior, aunque creo que sí que lo mencioné, pero no lo especifiqué porque lo iba a especificar hoy en esta parte. Y es que el manchado del fondo nos puede ayudar a definir los elementos que tenemos iluminados, sobre todo haciendo un fondo neutro negro o con algún tipo de efecto de telas o eso. Si veo que tiene mucho apoyo en mi canal de YouTube el curso pues haré una cuarta parte de esta lección en la que en la hoja siguiente haré este bodegón, pues ya quizá haciéndolo más interesante el dibujo con textura, con un poco de textura en el fondo, a lo mejor, o algo así, que puede ser más interesante, por decirlo de alguna forma. Podemos delimitar mucho con la ayuda de las manchas, del manchado, de las sombras y de los negros que haya en la imagen para empezar a delimitar el espacio y tal, ¿vale? Si queda más sucio o menos definido, no pasa nada porque estamos, como he dicho, estudiando la luz, ¿vale? Un estudio de luz no es un dibujo como tal, sino un boceto que nos ayuda a entender cómo incide la luz en nuestra bodegón, en nuestra composición, ¿vale? Y yo recomendaría, en vez de ir a lo fácil si buscáis fotos para hacer un bodegón, como es en mi caso en monocromía, no ir a lo fácil y buscar las fotos en blanco y negro, sino hacer como he hecho yo, buscarlas a color y tratar de entender los tonos que hay en la imagen, ¿vale? Eso quizá lo explicaré mejor en la tercera parte, abajo, cuando haga el dibujo, así, con más intuición y demás y tal, porque se basa más en la intuición, en este caso en la percepción y la intuición visual, que en conceptos más de aprender, pues eso, cómo incide la luz, cómo no, como una escena que tiene una parte muy sombría y demás. Como veis, no estoy haciendo como aquí, que estoy buscando el plano principal del elemento y luego ir, pues eso, delimitando y demás. Lo estoy haciendo más intuitivo, en este caso el encajado. No lo estoy haciendo tan, por decirlo de alguna forma, aunque lo diré mucho el término, académico. Porque ya digo que no me gusta usarlo porque yo no me considero profesor ni con la potestad de enseñar a nivel académico, pero bueno,
Yo esto lo nombro como dibujo académico para diferenciarlo de un dibujo artístico, que es pues eso, dibujar algo que te apetezca dibujar, que no sea algo tipo una escultura, un bodegón y tal, que sea algo, pues por ejemplo una medusa o el retrato de alguien que sí que podría ser académico, pero sí que tienes esa opción de, como hago yo, mantener el toque de ilustración y el toque artístico y alejarte un poco de la representación de la realidad. Pero veis, ya estoy buscando las formas, recortándolas con el fondo en este caso, y estoy metiéndole bastante oscuridad. No estoy rellenando el fondo, estoy haciendo el cross-hatching, pero metiéndole mucho contraste, mucha raya, por decirlo de alguna forma, mucho rayajo, para que nos ayude a recortar. Igual, aquí lo hice más redondeado, pero fijándome bien en la foto, en realidad no es así tan redondeado, sino que es un poco más geométrico. Pero bueno, a la hora de encajar de forma intuitiva, yo recomiendo hacerlo más anguloso, y si hay que redondear, pues eso, aprovechar el negro que rodea al elemento para, como estoy haciendo aquí, ir recortando la forma definitiva. Siempre es más fácil eso que empezar buscando directamente las curvas y las redondeces y todo, ¿vale? Es algo que yo recomiendo porque es más práctico, básicamente. Y una de las cosas que yo busco con esto es que quien lo vea le sea útil para aprender a dibujar desde cero y sobre todo que le sea práctico. No busco eso, no busco sombra del dibujo. Yo estoy enseñando cómo interpretar la luz, ¿vale? Y lo que dije que iba a hacer aquí de el patrón de sombreado y de degradado con el cross-hatching y tal, creo que mejor lo haré cuando haga el dibujo, digamos, definitivo, o aplicando los conocimientos que estoy dando en estas lecciones anteriores, porque creo que va a ser más útil que explicarlo aquí y abajo volverlo a explicar, porque abajo lo voy a volver a explicar, el degradado que estoy haciendo con el cross-hatching. También un poco lo que digo siempre de la intención en un dibujo o lo que sea, también buscar la intención con el propio cross-hatching puede ser interesante y dar sensación de profundidad, aunque sea un fondo neutro, aunque no sea un fondo de texturas de telas o de ventanas o de maderas o de lo que sea. Simplemente con un cross-hatching con una orientación intencionada y no con una intención aleatoria, no de hacer líneas a lo loco, puede ayudar a dar sensación de profundidad, ¿vale? Pues eso, lo importante es entender que esto, el pan es esto, todo eso. Aquí se tiene que ver que recorta el pan así, pues podemos alejar un pelín o cambiar la dirección para que se mantenga, para que se vea que hay, pues eso, un recorte ahí de forma sutil. Como veis, no hago el encajado de todo y empiezo a estudiar la luz, porque ya digo que esto es un estudio de luz. Quizá en el resultado de abajo sí que encajaré todos los elementos y luego haré el estudio de la luz directamente unido al sombreado, que aunque parezca lo mismo, no es exactamente lo mismo. Sombrear es una cosa y estudiar la luz es otra. Por eso he dicho que aquí no nos vamos a preocupar en que quede súper perfecto y súper bonito el dibujo, porque estamos estudiando la luz en cada elemento y en el entorno en el que está, ¿vale? En la escuela de arte, en dibujo artístico, para hacer un estudio de mancha, el material que te hacen utilizar prácticamente en todos los sitios, por lo menos que yo sepa y aquí en España, es el carboncillo. Aunque estudies la luz, sí que puedes hacer alguna mancha, pues de aquí a lo mejor si te conviene o te ayuda a orientarte a hacer alguna mancha de la mitad de la madera o lo que sea y tal, pues sin problema se puede hacer. O sea, esto no es una norma, esto no son reglas. Esto son conceptos que puedes adaptar a tu forma de trabajar. No hay que hacerlo de una manera sí o sí. El dibujo es un arte y el arte no lleva unas reglas definidas al 100%. Siempre hay un margen de maniobra, mejor dicho. La luz
en el arte ha determinado movimientos artísticos, ha sido determinante para diferenciarse de momentos del arte predecesores y futuros. O sea, eso que quede clarísimo. Lo importante es lo importante, que son los elementos y la iluminación que tienen. El pan este tiene una corteza con unas formas que no nos importa ahora más que cómo incide la luz en esas formas, no las formas como tal, ¿vale? O sea, no tenemos que estar pendientes de respetar las formas del dibujo tal cual, ¿vale? Pero nos tenemos que quedar con cómo se comporta la luz en esa superficie tan irregular. Aquí corta más la forma. Esto es esto. Así que esto es esto. Tiene una superficie muy irregular. La luz, como expliqué aquí, no viene literalmente de frente, viene desde, pues teniendo esto como referencia, pues viene hacia allí. O sea, todo esto está más oscuro y incide la luz en la superficie extraña. El crosshatching para el estudio de la luz es muy práctico porque puedes hacer 4 rayajos como acabo de hacer y ya tienes representado ese pequeño espacio de sombra. Sobre todo cuando hay superficies irregulares, me parece súper práctico. Súper práctica esta técnica. Esto lo marcamos más porque es la parte más oscura de esta grieta, ¿vale? Incluso podemos hacer así y hacer así. Vamos a seguir esta parte, que es la que hace proyectarse la sombra sobre esta grieta, ¿vale? Y luego ya vemos la sombra proyectada en esa grieta. Porque si empezamos a hacer sombra a lo loco, no tiene sentido. Porque como veis, el borde no es que tenga un borde blanco, sino que es que se dispersa la luz hasta ahí, que a lo mejor sale hacia adelante o hacia arriba y se ilumina un pelín, pero no se ilumina tanto como esta parte que tiene harina, quizá. Es que poco a poco las formas, no hace falta que sean perfectas, ya digo, no hace falta que sean redondeadas si no queréis, pero las sombras están bien iluminadas. Estamos haciendo pues eso, una iluminación, ¿vale? Ahí se me ha olvidado eso, que va por ahí. Cuanto más se entienda eso, cómo se comporta la luz, cómo se ilumina un objeto por su estructura y demás, pues mejor, ¿vale? Mejor y más fácil nos va a resultar, cuanto más lo entendamos, dibujarlo en condiciones. Tenemos esta grieta, pues eso, podemos interpretar ya cómo está iluminada y cómo se proyecta la luz, ¿vale? Pues aquí es más oscuro y se va aclarando a medida que va subiendo, pues podemos quizá interpretar así más o menos, primero suave y empezar a cruzar. Podéis empezar suavemente o empezar con más firmeza y más dureza de golpe, eso ya cada cual tiene su forma, pero yo recomendaría ir pues quizá más poco a poco, ¿vale? Vamos cruzando, haciendo un poco más así. Así. Podemos hacer un poquito en contra. Podemos hacer un poco más en contra para hacerle un poco esa forma. O incluso hacerlo recto, usando el límite. Y ya más o menos tenemos interpretada la luz en esa parte también. Vale, nos quedaría esta grieta y ya directamente el primer plano este.
no tenía tanto sentido como parecía, pues lo podemos aprovechar. Vale, y ahora estoy callado porque estoy a ojo, estoy un poco ahí haciéndolo muy a ojo, de hecho. Pues ahí manchamos todo eso porque eso es grieta también y aprovechamos. Ahí está, interpretado. No está perfecto, pero no es lo que buscamos. Buscamos interpretar la luz. Aquí interpretábamos solo el encajado y las proporciones. Aquí estamos interpretando la luz, ¿vale? Aunque habrá gente que diga, pues ese dibujo a mí me mola, a mí ya me sirve. Pues gracias. A mí también me mola el aspecto este que como más rudo que tiene. Soy muy fan últimamente de los bocetos un poco raw, un poco crudos. Pero quedan guays, pero sí que es verdad que para entregar a alguien, digamos, pues no, quizá no son tan presentables, pero los bocetos en sucio tienen un encanto especial, eso sí es verdad. Pero más o menos veis que la luz está pillada. La luz, repito, lo importante hoy es la luz. Eso es esto. Ahí estamos. Ahora aprovechamos eso así. Así. Ya digo, este tipo de dibujos a mí me parecen bonitos, pero entiendo que hay gente que igual no les gusta porque es como muy caos y tal, y les gustan las cosas más puliditas a la gente. Es lógico y normal. Pero yo mucho encanto a los bocetos así sucios y con mucho rayajo y tal. Desde que empecé a hacer bocetos directamente a tinta, que si se hacen en condiciones y con honestidad, lo habitual es que quede pues eso, con mucho rayajo y tal, y con errores y corrigiéndolos con más mancha o lo que sea. Desde ese momento le he cogido más el gusto, ¿eh? Esto va así. Sombra proyectada, ¿vale? Esto también, porque incide la luz de una forma que nos interesa saber también. Aprovechamos un poco ahí. Esa sombra proyectada pequeñita. Hacemos así para separar un poco corteza y miga. Vamos a intuir un poco las migas, no hace falta que nos pongamos la cabeza ahora haciéndola, ¿vale? Como veis no estoy rellenando, estoy haciendo todo el rato rayajos en varias direcciones, ¿vale?
Por eso esto lo quiero dejar así para que se vea que he ido en una dirección, en otra, ¿vale? Pero bueno, el pan, como veis, de las proporciones a las luces tienen otro rollo y está quizá mejor pillado, ¿vale? Que aún así no está perfectamente pillado, pues no, seguramente no. Porque seguramente esto haga así y esto corte más todavía. Las formas están pilladas y la luz, que es lo que nos interesa hoy, está pillada. Pues así más o menos, ¿vale? Aquí un poco más, aquí un poco más, un poco más. Pues que eso, si me pongo a hacer los detallitos, me tiro aquí 3 horas solo en detalles. El pan está pillado, ¿no? Más o menos, se entiende. Vale. Esto, ¿qué es eso? Iría por aquí, si seguimos todo como está... Siguiendo más o menos la paralela de esto, ¿vale? Este y este. Pero vamos, más o menos a ojo. Y aprovechamos eso. Aprovechamos para seguir tirando hacia arriba el cross-hatching, ¿vale? Así. Y ya está. Y el pan está pillado. ¿Qué tal se ve? El panecito se ve diferencia, ¿eh? Del encajado al estudio de la luz. Se ve que está pillado más o menos. Bueno, se ve bastante bien en cámara que está pillada la luz de aquí a aquí, aunque es verdad que el pan me queda un poquito más chafado, pero es realista. O sea, no os preocupéis porque hagáis, pues eso, por ejemplo, un pan, ¿no? Y que os quede un pelín más chafado que el otro, o que os quede un pelín más largo que el original. Da igual, si se entiende y te funciona el dibujo, no te comas la cabeza y quédatelo. Y si te gusta y te sirve, te sirve. No te tienes que basar en que te guste o no porque esté más exacto o menos exacto, ¿vale? Eso, y si nos queda en esta parte de la copa un poco más lejos que aquí está más exacto un sitio respecto a otro, tampoco pasa nada, ya digo, tiene que funcionar el dibujo, no hay que comerse la cabeza demasiado en que tenga que quedar es milimetralmente exacto porque estamos haciendo dibujo artístico, no estamos haciendo dibujo técnico ni hiperrealismo totalmente fiel al milímetro de la realidad y demás. Que como digo, no estamos representando la realidad ni es nuestra intención ahora mismo. En esta parte, en esta lección, por así decirlo, solo estamos estudiando la luz. Y un estudio de luz es manchas. Como decía antes, en dibujo artístico usamos carboncillo para hacer muchos dibujos y mucha técnica que se basa mucho en la mancha, porque así aprendías un montón. Es incluso la mejor forma, diría yo. Lo que pasa es que en este tipo de papel, pues el lápiz y el grafito queda mejor, pero el carboncillo es lo mejor. Tampoco hace falta hacer como hacen algunos profesores más moderniquis, más edgy o más que van de guays, que te dicen que hagas ejercicios de mancha con un bastoncillo para los oídos o con un algodón. No hace falta. Es tan fácil como antes que hacer eso, hacerlo con los dedos. Sí que es verdad que dejas la grasilla que tenemos en los dedos en el papel, pero eso muchas veces ayuda a que se fije, a que se quede pegado el pigmento del carboncillo, vamos, el polvo del carboncillo. Te limita porque llega un momento que no admite más, digamos, que no admite más pigmento, pero bueno, hay pigmentos, hay materiales que pigmentan más negro todavía que el carboncillo y que puedes incluir a pesar de que la superficie esté un poco grasa por eso, porque has utilizado los dedos. Pero si son ejercicios, da un poco igual el tono, porque los ejercicios son para aprender. Ya está, no hace falta que te compliques. No hay que complicarse más de lo necesario a la hora de dibujar. Llevo 2 horas de directo ya y solo he hecho el pan. Solo estamos haciendo un estudio de la luz, no estamos haciendo el dibujo tal cual, y en plan realista y en plan definitivo, mejor dicho. Porque como ya he dicho antes, no es el objetivo del curso. El curso es aprender a dibujar y dibujar más realista o menos
es cuestión, sobre todo eso, de que sea lo que buscas, de que buscas dibujar en plan lo más realista posible. Pero a mí me parece más divertido siempre darle ese toque que le da una cierta personalidad a la hora de dibujar, el darle tu estilo, darle tu toque personal o darle una intención un poco diferente a lo típico, ¿no? Porque es como típico, no está mal, porque por supuesto que no está mal dibujar hiperrealista, pero es como más típico buscar eso, ¿no? Que no buscar quizá darle un toque más tuyo o buscar un estilo propio en el tema de la luz, por ejemplo, que es mi caso. Voy a cortar de aquí un poco del cross-hatching básicamente para tener un poco más de espacio para la copa, para el cuello de la copa, porque me da a mí que me he pasado un pelín. Pero bueno, más o menos eso, más o menos está ahí y tal. Y sí que es verdad que respecto a esto me he quedado un poco más cerca de la cámara, porque esto va así que está más cerca de la cámara, pero me gusta más que con tanto espacio como me quedo aquí, y se parece más a la referencia, porque en la referencia tampoco hay tanto espacio. Como dije en la anterior lección, la base de la copa, como podéis ver, es prácticamente igual de ancha que el cáliz, que la parte donde va el líquido. Y si nos fijamos en los otros elementos de la referencia, es casi igual de ancha que el pan. No es tan ancho, se parece más a la longitud que hay de aquí a aquí, así que podemos utilizarla como referencia y ver un poco a ojo hasta dónde llega la copa. Que no te funciona el dibujo y la quieres hacer un poco más estrecha, pues ten en cuenta que la copa también va a ir un poco más estrecha, pero si te funciona visualmente, sobre todo, pues sin ningún problema, dale caña y hazla un poco más estrecha. Si te funciona más estrecha, más estrecha. Hay que tener en cuenta que aquí hay curvas, no es como el pan, es como... Por eso me gustó esta referencia, porque es como la antítesis de uno y otro. El pan tiene como muchos ángulos, como mucho... A nivel general de forma, ¿vale? Me refiero, tiene que es muy anguloso, que es muy tal. Ay, se me ha roto la... Es lo malo del portaminas de punta fina, que se te puede romper sin querer, porque no te das cuenta y aprietas más de lo que deberías. Aquí casi me cuelo porque la corteza hace un efecto así. Ahí, eso ahí, eso ahí. Y para que no quede un borrón, pues se combina el cross-hatching un poco, así, cambiando direcciones y tal, y queda un poco más rodeado del fondo. Como digo, aquí no estoy encajando, como aquí arriba que expliqué el encajado, lo estoy haciendo de forma más intuitiva, lo estoy haciendo más a ojo, y estoy haciéndolo un poco deprisa también, tengo que decirlo, que no estoy tomándome todo el tiempo que yo suelo tomarme cuando hago dibujo más académico, más artístico, llamado X, porque tampoco quiero tirarme aquí 10 horas, ¿vale? Y esta parte yo diría que es la más complicada. Yo diría, porque una copa es más complicada de iluminar que un pan y que unos huevos, por supuesto. Y sí, no encaja visualmente eso con eso, pero eso con eso sí, pero bueno, ya digo, a mí me funciona más quizá que no esté más atrás la copa, que esté más cerca. Y si a mí me funciona más así, pues hay que hacerlo así. Hay que fiarse mucho de la intuición, ¿vale? Sí que es verdad que para ir más cómodo voy a hacer una línea así, para hacer un poco la copa, pues que no sea muy asimétrica, porque como digo, lo estoy haciendo un poco no rápido, pero más rápido de lo que normalmente me tomaría para hacer un dibujo de este tipo. Una vez que acabe con la copa, que es lo más complicado de iluminar, que es el cristal, y cristal con líquido. Bueno, el líquido en realidad es lo más fácil,
pero por lo menos en este sentido, que solo hay que representar que la copa no está vacía. Porque una copa vacía se ve más blanca, para entendernos, que una copa llena. Por eso digo que en el tema del estudio de luz es más fácil una copa de cristal que el pan, por ejemplo. Aquí hay más oscuridad, pues aquí tengo que meterlo un poco más para representar que hay profundidad. Como veis, no estoy rellenando, saturando, por así decirlo. Estoy solo haciendo rellejos, ¿eh? Esa mancha de la veta de la madera, por ejemplo, me puede servir. Que sí, que hay más espacio, sí. Pero a mí me funciona como dibujo, así que no hace falta que quede exactamente igual, ya lo digo. Si como dibujo a mí me gusta, pues lo dejo así. No hay que ser esclavos de la referencia. Ya sé que soy muy cansino con eso, pero es que me parece muy, muy básico, la verdad, muy importante. Sí que es verdad que podría ensanchar más la copa, porque me queda un pelín estrecha, así que esto va un poco más ahí. Y la mancha esa de la veta de la madera nos puede ayudar de guía a donde está más centrado todo. De mi estilo, lo que más me gusta es eso, es lo que más define, yo diría, mi estilo de dibujo. El contraste, la iluminación tan fuerte, el contraste tan duro que tienen mis piezas, sea en el formato que sea. Voy a aprovechar e incluir un poco ya los huevos, ¿vale? Vale, y como me he pasado un poco aquí, pues el fondo, en vez de hacerlo muy oscuro, lo dejo un pelín más claro, para que no se pierda. Un poco más así. No hace falta que quede súper perfecto, porque es madera la base, y no pasa nada, ¿vale? Lo estoy haciendo de forma más eficiente, ¿vale? O sea, no se deberían de ir plasmando las sombras ya hasta que no hagas la estructura, pero bueno, más o menos, ya digo, es para ir un poco más rápido. Se me bugueó el cerebro, güey. Ya digo, más o menos. Yo es que tengo eso, toda la vida dibujando, que no lo he dicho antes, pero bueno, lo dije en la primera parte, que yo llevo dibujando toda la vida, tengo el ojo más, digamos, acostumbrado, más que adiestrado, que eso suena un poco raro. Tengo el ojo más acostumbrado a cosas y tal, y yo ya voy muchas veces directamente, pues como aquí, pero con más tiempo, con menos prisa, concretando a la vez que voy avanzando. Pero bueno, también depende del dibujo, ¿eh? Hay dibujos que no, que tengo que ir muy poco a poco, muy de lo general a lo concreto, muy, muy despacio, muy paso a paso y con mucha calma. Pero es que no quiero que se me alargue el directo hasta las tantas. Espero poder no sobrepasar las 3 horas y no me queda mucho. Porque luego para renderizar todo esto, mi ordenador crashea, pero como una bestia. ¿Vale? Así que por eso estoy, digamos, dándome más prisa y haciendo alguna que otra trampita, pero bueno. Los que estéis empezando a dibujar, los que no llevéis, pues como yo, más de 30 años dibujando, os recomiendo que no empecéis a hacer estas trampitas. Esto ya cuando llevéis ya bastantes años. No digo 30, pero cuando llevéis ya dibujando unos cuantos años, ya tendréis la facilidad de hacer las cosas con trampitas y con cositas y tal. Ahora me viene bien manchar un poco hacia allá para que parezca que eso es la base. Así que lo hago así. Igual que aquí he puesto más claro el fondo en vez de más oscuro, porque así hacía que recortase mejor el huevo, porque se me fue un poquito, me quedé un poco escaso, y para recortar el huevo con la forma mejor, pues he dejado un pelín más claro el fondo para que recorte bien la forma. Me va a quedar más larga la copa. Pero me gusta, ¿eh? Me va a quedar más larga, pero me gusta. Tengo que decir que me mola esta copa con el cuello un poco más largo. Pues me funciona y me gusta más. Y ya digo, las referencias están
eso, para usar de referencias. No hace falta que copiemos la referencia ni de lejos. Porque puede quedar un dibujo bien bonito. Por ejemplo, las sombras, o sea, las sombras, mejor dicho, el tratamiento de luz que he hecho aquí, que no está perfecto, pero me funciona y me gusta más que quizá si lo hubiese hecho más exacto a la referencia. O sea, como lo he planteado yo, me gusta más que como está en la realidad, a pesar de que, en la referencia, vaya, a pesar de que no está bien. Yo soy consciente de que no está perfecto. Y ya estoy metiendo demasiado detalle. Ya me empiezo a perder en los detalles. Bueno, el cáliz, ya digo, una cosa así. Llega hasta ahí, así que gracias a que estamos haciendo el manchado, aprovecho y nuestro querido crosshatching. ¿Veis lo que decía antes? Que a base de el fondo neutro y oscuro, o más oscuro que la figura principal, nos sirve para ayudarnos a recortar la figura y tardar menos. Es un truquillo que avancé antes en el directo. Vamos haciendo así y vamos recortando la figura con el fondo, ¿vale? Ahí estamos. Como hay ahí líquido y todo y deforma la forma y el dibujo de la copa y tal, pues básicamente ahí marco un poco el borde. Estoy jugando con el borde y la luz que hay y tal. A base de rayados voy a insinuar la forma. Un poquito más de luz ahí quizá. Más o menos. Me ha quedado muy oscura ahí la copa, pero bueno, es que ya digo, no quiero estar aquí 10.000 horas porque es tremendamente complicado iluminar bien una copa. Pero bueno, se entiende, ¿no? O sea, deformar un poco, insinuar el líquido a base de luces, de sombras, tal cual, no sé qué. Más o menos se entiende. Sí que es verdad que parece más metálica que de cristal, pero bueno, en cuanto a formas y tal, a mí me mola cómo me ha quedado representada. Vale, y ahora para terminar, pues los huevardos. Voy a usar esta goma que es un poco más fina. No es muy buena, pero bueno. Y le voy a sacar un poquito más de luz. Un poquito más de claridad por lo menos. La goma de borrar debería de utilizarse más que para borrar cosas y volverlas a dibujar, para lo que es en realidad, que es para corregir alguna cosa
ya sea, por ejemplo, en este caso, la luz o cosas así puntuales, no para borrar algo por completo y empezar. Es como se debería usar, claro. Nos enseñan a confiar demasiado en la goma de borrar y, claro, nos generan una dependencia exagerada a la goma de borrar y no pasa nada a que te equivoques porque puedes borrar y empezar de cero, cuando lo suyo sería, me refiero sobre todo en el tema de dibujar, lo suyo sería eso, no depender de la goma, sino saber que no hay que borrar y empezar de cero, sino que puedes rectificar, rectificar o mejorar o sacar luces o cosas así, ¿vale? En la escuela de arte los estudios de luz se hacen con carboncillo porque no te permite tanta precisión como el grafito, por ejemplo. Los huevos sí que me resulta más fácil primero plantearlos todos porque están como muy apilados y tal. Es como muy redondo. Se tiene un manchurro grande ahí. Ya digo que no me voy a parar en detalles, sino en la iluminación de los huevos. Estamos, más o menos. El huevo va por ahí, así que voy a borrar un poco aquí. Como está cortado en la foto, pues me voy a basar en la referencia. Lo he separado un poquito más porque así la composición me queda más interesante. Me he puesto un poquito de música en lo que empieza algo interesante por ahí. O sea, se me ve la cabeza y se me ve moverla como un zumbao. Es que tengo puesto un poquito de música con copy en los auriculares. Así definimos un poco más esto un poco menos o más así. Ahí, la sombra proyectada del huevo ese. Le podemos poner un poquito más de luz, borrando un poquito. Y el tema del fondo, ya digo, será neutro, pero podemos hacer que se aclare hacia allá y parezca que va la oscuridad hacia el centro. Y así atraemos un poco el ojo al centro de la composición, por ejemplo. Bueno, pues lo voy a dejar por aquí. Podemos insinuar un poco de... Podemos hacer un poco así algún garabato para insinuar un poco la textura de la madera, pero bueno, eso sería en cuestión de rematar y demás. Pero bueno, en este caso lo voy a hacer un poquito para que se entienda la luz de la luz que hay en la propia mesa. O sea, en el propio soporte, cómo incide la luz en el propio soporte, pues metiéndole más textura aquí. En este punto, en este paso, no hace falta matarse, pero sí que de aquí hacia allá meterle un poco de textura y así da sensación de que está en otro plano distinto a este, ¿vale? Eso lo voy dejando por aquí. Las guías esas, pues a base de crosshatching y de meter más oscuridad con durezas más blandas del grafito, pues podríamos hacer que se disimule mucho más esto, pero no es el objetivo. Y como veis, se ve todo muy saturado, pero no he hecho ningún movimiento de rellenar como tal. O sea, si os dais cuenta, a lo largo de todo el stream he estado solo garabateando, haciendo rayajos hacia una dirección, hacia otra, combinando y tal. Lo que menos logrado me ha quedado el cristal, pero entiendo la luz. Entiendo cómo está funcionando la luz en el cristal, ¿vale? Más o menos se entiende, ¿no? Esto está más claro porque está la claridad que da la mesa. Mientras entendamos cómo funciona la luz, no hace falta que sea perfecto.
Además es que un líquido deforma mucho el objeto en el que está. Ahí está, se entiende, ¿no? Se entiende la luz y tal y cual, que es lo importante y lo que buscábamos hoy. Yo voy a ir acabando ya por aquí, que llevo 3 horas y media de directo. Tengo un poco de hambre ya. Se entiende, ¿no? Se entiende cómo hemos aplicado lo que os expliqué en la lección anterior, de que la luz incide así, incide como frontalmente al pan, pero no del todo. Y por eso le hemos hecho un poco de sombreado también a la miga, digamos, para que tenga pues ese aspecto de que no es plano, vaya. Aquí es una sombra. Así que le faltaba un poquito. Pues eso, hasta aquí. Espero que os haya parecido entretenido, que os haya sobre todo y fundamentalmente servido sobre todo para aprender a interpretar la luz, al menos como lo veo yo y como la interpreto yo. Ya digo que no soy maestro de nadie, ni lo pretendo, pero bueno, si a alguien que está empezando a dibujar le sirve esta especie de cursito que estoy haciendo en directo en la plataforma morada, que me podéis seguir por allí, pues mejor. Y si no, pues nada, pues no pasa nada. Así que voy cerrando el vídeo por aquí. Voy a despedir el vídeo por aquí. Gracias. Nos vemos en el próximo vídeo, que será pronto. Y nos vemos también en la última parte, que será aplicar los conocimientos que hemos aprendido hasta ahora en el dibujo final.